Bien, señores, tenemos algunas noticias que vamos a hablar un poquito antes de nuestra entrevista de salud y previsión del día de hoy. En el día de ayer tenemos una noticia que tal vez yo creo que hay que irle dando seguimiento, y es la aprobación en primera lectura del Código Penal, porque decíamos el otro día que en República Dominicana solo estamos leyendo los titulares y después nos estamos quejando cuando las cosas pasan y ya es demasiado tarde para darle para atrás. Nosotros vemos que en el día de ayer se aprobó el Código Penal en primera lectura, el cual es muy necesario, pero permite, vamos a leer un poquito este tema, y dice, permite el aborto en un caso. ¿Qué es un caso? Una de las tres causales. Entonces, si estábamos hablando de la necesidad de la reforma del Código Penal, si estábamos hablando de que se iba a dejar o a incluir las tres causales o a otro grupo a separar este proyecto de forma de que se manejara separado el tema de la reforma del Código Penal a las tres causales y al tema del aborto. Entonces ahora vamos a ver un poquito de qué es esto. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura y con modificación el proyecto de reforma al Código Penal vigente, qué bueno, con una única excepción, que es cuando corra riesgo la vida de la madre. Cuando corra riesgo la vida de la madre. Desde nuestro punto de vista, y creo que en esto nos hemos fijado bien nuestra posición, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto, porque nosotros decíamos que el tema de las causales no es un tema fácil de determinar en ninguno de los casos. Luego de hacer decenas de programas con diferentes médicos que te dicen a ti, es imposible determinar el tema de la madre o el tema de los niños. O nosotros que decimos, está muy bien el tema de cuando hay violaciones, pero ¿cómo usted lo va a aprobar? ¿Quién iba a decir que una mujer no iba a llegar a decir que en un callejón camino a su casa del trabajo la violaron? Y ya ahí se acabó y esa barriga puede ir tranquila porque no se iba a aprobar. Esto que está aquí, yo le estoy haciendo referencia porque ahí está claro. ¿Ustedes han visto alguna vez algún médico que ha dejado morir una mujer? Con la ley que tenemos, se te va a morir la madre. ¿Ustedes creen que los médicos no le dicen, no aguanta, hay que hacerle un legradito? Entonces, ¿qué se está pasando? Tenemos la modificación al Código Penal. Todos los que estén o no de acuerdo con las causales. Ahora ahí está, muy bien, estamos totalmente de acuerdo con esto, porque esto no es más que se dejaron afuera las causales, sobre todo la que más miedo le teníamos, que es el tema de las violaciones. Porque lo difícil era probar esto. Y esto, el antecedente que hay es que esto se utiliza para legalizar definitivamente el aborto. Ahora, hoy, en medio de la cárcel, del tema de corrupción, de una pandemia, de un tema de vacunación, usted tiene tranquilito que fue aprobado con una modificación.
tenemos código penal sin causales. Vamos a ver qué pasa ahora, porque también me llama la atención, y eso yo quiero que lo busquen. La Cámara de Diputados tiene, yo creo que son 170 diputados, ¿verdad? 190 diputados. Señores, de los presentes, 128 a favor y 13 votos en contra. 7 se abstuvieron de votar, los otros no fueron. 128 diputados a favor, 13 votos en contra. ¿Qué quiere decir esa votación? Que ahí hay consenso para que eso se pase. Entonces se dejó las causales y se puso la vida de la madre. Nosotros perfectamente, y aquí lo dijimos mucho, en muchos programas, que era nuestra posición. Eso para nosotros es lo que se debió hacer de un principio. Ahora, porque eso ya existía. Ahora, eso ya está, en este momento, ya no es tema importante. Démosle seguimiento que va para el Senado en unos días. Por otro lado, en el día de ayer, diferentes sectores se reúnen en el Palacio Nacional, como lo habíamos dicho aquí la semana pasada, y tanto el gobierno, encabezado por el presidente de la República, la vicepresidenta que maneja el Gabinete de Salud, que dio una explicación la semana pasada de por qué la noticia de que iba la tercera dosis, y nosotros dijimos, esperen cómo es que eso se va a aplicar y por qué. Y todo el mundo comenzó a hablar y a hacer conjeturas y a dar opiniones y todo eso. Nosotros decimos, esperen. Inclusive, gente separada que pertenece al colegio médico y a las diferentes sociedades médicas. Pues en el día de ayer, la sociedad, el colegio médico y las diferentes sociedades médicas que tienen que ver o influencia en el tema de la pandemia, como son la sociedad de neumología, la sociedad de infectología, la de cuidados intensivos, la de medicina interna, porque la de pediatría o la otra no tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, se reúnen y llegan a un consenso de cómo se aplicará y por qué se aplicará y a quién se le aplicará la tercera dosis en República Dominicana. Estas sociedades que apoyaron y el gobierno anunciaron aplicar de manera voluntaria una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19. ¿Ok? Esta tercera dosis se puede aplicar de forma inmediata. Quiere decir que están garantizadas las vacunas para quien no se ha puesto la primera y la segunda dosis, más esa primera dosis de refuerzo para quien lo considere. Entonces ya se van quitando problemas. Vamos a dar la tercera si no se ha vacunado el segundo. Bueno, pero es voluntario y las vacunas están ahí. Se aplicará a todos los ciudadanos que hayan completado el esquema de la primera y segunda dosis. Claro, usted no se puede poner la tercera si no se ha puesto la segunda. En este compromiso conjunto, el gobierno especifica que esta dosis de refuerzo debe de comenzar a aplicarse de inmediato, de manera voluntaria, ¿a quién? Al personal sanitario, a las personas con comorbilidad, que tengan sus 2 dosis de vacunación, para entonces continuar con el resto de la población. Se establece, habíamos dicho el tiempo, que se prefiere 4 semanas de la última vacuna, en el caso de los que se pusimos la China, la Sinovac, y en el caso de los que se ha puesto AstraZeneca, 12 semanas mínimo luego de la segunda dosis. El neumólogo Miguel Núñez
valoró positivamente la combinación de las vacunas porque estimula el sistema neumológico de manera diferente y tiene una mayor probabilidad que va a resultar en una mejor propuesta. De su lado, la presidenta de la Sociedad de Neumología, Evangelina Soler, en el Palacio Nacional, indicó que los estudios han demostrado que es necesario, oigan bien, ante las nuevas variantes del coronavirus, reformar esta actividad inmunológica. Entonces, que no era justo dar las vacunas si no íbamos a tener la disponibilidad, la tenemos todas. ¿Cuándo dársela? 12 semanas después de la segunda dosis, si es AstraZeneca, su primera dosis, y 4 semanas después de la primera dosis, si es China o Sinovac. ¿Quién debe dársela? Primero, quien tiene más riesgo, los viejos, los médicos y las personas que tengan enfermedades. ¿Quién se la puede poner? Todo el mundo de forma voluntaria. Y le están diciendo, tenemos la vacuna, usted se la pone si usted quiere, funciona. Y por ahí dijo también, yo voy a escuchar mucho a Miguel Núñez, que todo el mundo sabe quién es, y a la doctora Evangelina Soler, que ojo, que miren el tema de la otra cepa, porque aquí todo no es nada más un tema de anticuerpos ahí. Entonces, ahí está la explicación que habíamos dicho en estos días, que había que esperar para no hacer conjeturas con respecto a esas declaraciones. Que si no tenemos las vacunas, ahí está. Y como decían por ahí, no más palabras, ¿verdad? Tenemos claro el tema de las vacunas en República Dominicana. Vamos todos a terminar, a seguirnos vacunando. El que no se ha puesto la primera, que se la ponga. El que no se ha puesto su segunda, que complete su ciclo. El que le ha dado el COVID, que llame a sus médicos y busque las fechas para vacunarse si así lo desea. Miren la experiencia de Estados Unidos, de esos países donde usted le están pidiendo, usted tiene mucha libertad al día de hoy, siempre y cuando pueda enseñar sus documentaciones de vacunación. Miren sus estadísticas y vamos a vacunarnos. Tome su decisión y póngase su tercera dosis si así lo entiende según su situación particular, que por lo que vemos no hace ningún mal. Hace al contrario, lo que le puedes hacer es traer cosas positivas a su vida. Pausamos.